Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Rafael Belloso Chacín para que usted pueda entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy nos ocupará un tema que es un problema de fondo que caracteriza la crisis venezolana. Diariamente estamos más ocupados de las colas, de la escasez, de la inflación, pero le prestamos poca atención a muchos problemas de fondo que están ocurriendo a nuestro alrededor y que se están volviendo más comunes de lo normal, y en este caso se trata de la violencia. En Venezuela no solamente hay violencia social, la que se expresa a través de los niveles de inseguridad, sino que además hay violencia política. De hecho, hace algunos días ocurrió un percance en la alcaldía de Mario Briceño Iragorri, en el estado de Aragua, donde un grupo de supuestos afectos al oficialismo irrumpieron violentamente. Y no solamente fue que irrumpieron violentamente en la sede de la alcaldía, sino que fueron capaces de lanzar desde un segundo piso, a un camarógrafo que elabora para dicha municipalidad. Hechos como ese se están repitiendo con muchísima frecuencia en Venezuela y nos da una cierta dimensión de lo que realmente está ocurriendo en materia de violencia. Repito, no solamente social, sino también política. Para analizar este tema, estaremos acompañados de un destacado panel de especialistas. En primer término, nos acompaña Héctor Gobea, sociólogo, es con maestría en gerencia pública de la Universidad del Zulia y además es profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad del Zulia y docente de pregrado de la Universidad Rafael Belloso Chacín. También está con nosotros Amalia Rodríguez, abogada, con maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Simón Bolívar y es experto en criminalística. Es docente de la Universidad Rafael Belloso Chacín y es fiscal jubilada del Ministerio Público. Es bueno destacar que en su trayectoria en el Ministerio Público fue subdirectora en la Dirección de Revisión y Doctrina de la Fiscalía General de la República en el año 2005. Y finalmente está con nosotros Richard Portillo, abogado, egresado de la Universidad Zulia, con especialidad en Derecho Procesal Penal de la Universidad Santa María y especialista en criminalística del IUPEL. Además es abogado litigante en materia penal y profesor de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Con ellos vamos a analizar este problema, que repito, es un problema de fondo que se vive en la sociedad venezolana en la actualidad y que es difícil de superar. Héctor, ¿cómo evalúas la situación de la violencia en Venezuela, tanto la violencia social como la violencia política? Ok, históricamente el tema de la violencia, hablar de violencia es hablar de interacción social, es hablar de relaciones sociales, ¿ok? Es hablar de un conjunto de personas o una persona que agrede o tiene algún tipo de relación hacia el otro, hacia el detrimento de otro. Hay tipos de violencia y hablamos de violencia estructural, violencia cultural, hay violencia de género, bullying. ¿Okay? Hoy por hoy en América Latina el tema de la violencia es un tema que ha pasado de ser una moda a ser un problema de tipo paradigmático, de ser un problema de tipo complejo, ¿okay? Que está directamente vinculado con necesidades insatisfechas, está directamente vinculado con grandes situaciones de exclusión, grandes situaciones de desigualdad social, y Venezuela no escapa de esta realidad. ¿Tú consideras que la violencia en Venezuela es estructural? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Y está directamente vinculada con un problema de tipo cultural, ¿okay? Un problema de tipo cultural que tiene que ver con formación, tiene que ver con estructuras de poder que de alguna manera han venido contribuyendo y cimentando esa violencia que se ha naturalizado, ¿okay? Que se ve como natural en una cola, que se ve como natural en un banco, que se ve como natural en todas las estructuras, pues, en todas las instituciones. Cuando hablas de estructuras de poder, estás hablando de gobierno, de cualquiera de los niveles de gobierno, porque cuando hablas de poder yo visualizo una autoridad que estaría interesada de pronto en tener esos niveles de violencia presentes en la sociedad. No estaría hablando de que la violencia está institucionalizada desde el gobierno. ¿Okay? No, porque eso sería ya... Sí, sería una discusión bien, y sería una cuestión bien osada. ¿Okay?
pero estoy hablando de estructuras de poder, por ejemplo, la ciudadanía, la construcción de ciudadanía, las organizaciones de base son estructuras de poder. Correcto. ¿Okay? Y las distintas instancias del poder popular han institucionalizado desde algunas acciones, producto de la no formación de la gente, han institucionalizado violencia. Cuando, por ejemplo, un consejo comunal invade un terreno que pertenece a X urbanización, ¿eso es violencia? Totalmente, totalmente. Es violencia, estás violentando al otro, estás violentando la cotidianidad del otro, estás violentando, y eso se está comenzando a ver nuevamente. Había un nihilismo, había una suerte de calma que está comenzando otra vez a verse invasiones a la propiedad, que están volviendo a verse otra vez. Pero yo sí sería más usada, yo sí diría que desde las instituciones de poder, cuando hablamos de poder, tienen que ver incluso las instituciones del gobierno específicamente, desde el inicio empieza con el verbo utilizado de la parte de las autoridades, digamos, los discursos utilizados tienen carga de violencia, pero en mi opinión, 1000 por 1000, y eso genera violencia. Y esa situación es la que, en mi opinión, ha ido increciendo en la sociedad, en todos los niveles. Las instituciones, obviamente, es el reflejo de esa política de Estado. Las instituciones reflejan esa violencia, esa carga de violencia que desde los 15 años atrás ha venido y se duplica desde el punto de vista de que todavía hoy por hoy se le culpabilizan al sistema anterior o al gobierno anterior, al régimen anterior, digamos, de lo que está pasando, cuando realmente, mira, los jóvenes justamente, que son los que más están incursos en la violencia, y lo vemos en nuestros centros universitarios, en los liceos, en cualquier parte donde usted se mueva, que ve los jóvenes, la mayoría son los que generan, no hay respeto por la persona adulta, no hay un comportamiento. Para mí sí un problema cultural y político realmente. Y el político, pues, para mí tiene mucha importancia en cómo se ha desbordado, y obviamente las políticas utilizadas dentro de cada institución, independientemente de cualquiera que estemos hablando. Richard, ¿tú crees que la violencia es estructural en Venezuela? Yo sí creo que es estructural, y compartiendo con la profesora Amalia, considero que gran carga de esa proviene del gobierno actual venezolano, porque no debemos olvidar que esto es un gobierno de corte militar, y todo el vocabulario que utiliza este gobierno es de guerra. Patrulla, los patrulleros, los comandos, las misiones, las batallas, y siempre buscando segregar a un grupo, ¿no? El grupo que no piensa de la misma forma que ellos es el enemigo. O sea, no lo ven como un adversario político, sino que lo ven como un enemigo. Y desde ese momento tú estás inculcando a las personas, ¿verdad?, que ser del otro bando lo convierte en el enemigo de ellos. No un adversario político, sino un enemigo. Entonces, cuando tú tienes ese discurso de forma continua, permanente, duradero a lo largo de estos 16 años que tenemos con esta forma de gobierno, no cabe duda que las personas que se vienen formando políticamente bajo esta jerga bélica tienen que tener ese tipo de conducta, y tienen que ser muy sectorizados, ¿verdad?, donde en todo momento van a buscar apartar, segregar a las personas que no tengan su misma ideología política, y la van a ver como un enemigo. Yo coincido plenamente con ustedes. El discurso político tiene mucho que ver en esto. Hace algunos días escuchaba un discurso del presidente de la República, donde hablaba de masacre, de muerte, de tragedia, y ese tipo de mensajes se repite con muchísima frecuencia. En el próximo segmento yo quiero empezar a tocar el tema de cómo influye el discurso político en la generación de violencia en Venezuela. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estamos de regreso en este espacio dedicado a la violencia en Venezuela. Y quiero comenzar con una anécdota, rompiendo un poco el protocolo normal de este tipo de espacios. Hace algunos días conversaba con un funcionario de Fundacomunal Zulia. Este funcionario me confesaba que los consejos comunales están desbordados en su mayoría, que son violentos cuando no están de acuerdo con algo, secuestran las instalaciones de Fundacomunal o de cualquier organismo con el cual tengan algún tipo de diferencia, invaden terrenos, se adueñan de terrenos que no les pertenecen, en estos días había el problema en la ciudad de La Faría, llegaron un consejo comunal e intentó apoderarse de un espacio que es de la comunidad y que la comunidad estaba recuperando. Me hablaba, por ejemplo, de llegaban a grandes empresas y querían administrar directamente los recursos de responsabilidad social. Eso forma parte de los efectos del discurso político, porque una de las razones que ellos esgrimen es que el presidente de la República el presidente de la República ya fallecido, el Hugo Chávez, creó el poder popular y les entregó poder. ¿Usted cree, profesora Amalia, que el discurso político está motivando la generación de violencia en Venezuela? Sin lugar a dudas que sí. Y desde un principio, desde el difunto, pues quien generó mayor verbo violento fue él. Y esta gente con la que los actuales pues han ido en la misma línea y ellos han seguido ese patrón de violencia verbal, ¿no? Y definitivamente las instituciones están secuestradas, en mi opinión, y puedo hablar pues de lo que me consta que es lo que son Fiscalía y el Ministerio Público, Poder Judicial. Efectivamente yo soy fiscal del Ministerio Público vitalicio porque estoy jubilada, pero yo pienso que si no salgo jubilada, de pronto me hubiese ocurrido lo que le ha ocurrido a mis compañeros, claro, mis colegas, que los han destituido con el derecho a la jubilación inclusive, que es otra parte de violencia laboral, una violencia institucional, una violencia institucionalizada dentro de una institución, valga toda esa redundancia, donde se supone que son garantes de la constitucionalidad, garantes de las leyes, y son los primeros que violan todas las normativas. Una persona que tiene un derecho a la jubilación, por el simple hecho de no ser complaciente, digamos, o por no hacerle el juego de lo que se esté requiriendo desde de esa institución que bien jerarquizada que es, lo que se gana es una destitución de su cargo. Obviamente, si se trata de un funcionario que se ha portado mal, que ha actuado de alguna manera al margen de lo que es la función, mire, para eso están los procedimientos. Claro. ¿Por qué esperar que ese funcionario se niegue, por ejemplo, a hacer algo, a seguir una instrucción con la cual no comparte para destituirlo y luego decir que es un funcionario corrupto? La famosa lista Tascón es un síntoma de violencia política. Claro que sí. Claro que sí, en toda la extensión de la palabra, en todo, y con todo y que dicen que no la están aplicando, eso es falso, la siguen aplicando, y eso siguen teniendo sus listas, y no solo la de Tascón, quizás otras listas que han ido formando en el camino y que han venido creándose. Es bien importante cuando manifestamos que el origen es político, recordar algo que se conoce como la apología del delito. Claro. ¿Verdad? Donde un gobernante que tiene acceso a las masas alaba, se congratula con la comisión de un hecho punible. Nuestro presidente Hugo Chávez, en reiteradas oportunidades, incurrió en apología del delito ante todos los venezolanos. En algunas oportunidades nos decía, el que no tenga casa, invada terreno. No importa que tenga dueño, invádanlo. Ese es el derecho de ustedes. Es un delito, invasión. Claro. Artículo 185A, creo, del Código Penal. 471. Entonces, él manifestaba que ese delito era bien, que lo hiciéramos. El que no tenga dinero, robe, para darle comida ¿Y si a lo su dice familia. el presidente? Y si lo dice el presidente... Públicamente una oportunidad le dijo a la presidenta entonces, Cecilia Sosa Chacín, que si su hijo tenía hambre ella podía ir a robar. El propio presidente, en una locución, en un programa como este, digamos, no es posible que justamente la cabeza de un país, donde yo recuerdo cuando yo era niña que estudiaba, no vamos a decir qué fecha, que estaba en primaria, yo recuerdo en el primer mandato de Rafael Caldera, el programa, o sea, la educación era el respeto hacia esas personas
cabezas de país, hacia el presidente, el señor presidente. Pero hoy en día, primero, el irrespeto no se exige, se gana. Como un presidente que te vulnera y te ofende, como están acostumbrados esta gente, van a exigir respeto si ellos mismos no se respetan a sí mismos? Sí, precisamente entonces Y allí viene la violencia. eso conlleva, ¿verdad?, a que consideremos que cometer esos delitos es permisible, ¿no? Claro. Y por eso que estos consejos comunales, los colectivos también, se han autoatribuido poderes contralores que no tienen, que ellos no son contralores propiamente dicho, ellos son veedores de las obras. De hecho, ni siquiera a Pero no pueden ellos los controlarlas. controlan, porque no existe un control, existe un de los control para recursos ellos. que se les entregan a ellos, ¿no? No sé desde el punto de vista social si analizarlo de esa forma. Héctor, ¿tú estando el crees que el profesor. fenómeno de los consejos comunales se ha distorsionado en Venezuela? Totalmente. La figura. La figura inicial de los consejos comunales era para que el poder popular se organizara y desde la formación de estos contribuyera a sus condiciones, calidad de vida, bienestar social. O sea que la figura, el deber ser de la figura del consejo comunal no está mal bajo ningún concepto, y hay experiencias exitosas en acción en países de América Latina y en otros países del sistema mundo que han sido exitosas cuando, Claro. cuando se le da poder a la gente. Pero el poder a la gente, el poder popular, el empoderamiento de la gente, pasa por un proceso formativo, porque Y para tiene nadie, límites, para por nadie, y supuesto. tiene límites, Claro. para nadie, tiene límites de los poderes, de los Desde el poderes, punto de vista legal. desde el punto de vista legal, desde el punto de vista también social, Social, cultural, tiene límites. De manera que la situación de los consejos comunales, y yo lo he dicho en algunos programas en los que he estado aquí, de las mesas técnicas de agua, consejos comunales, todas las instancias del poder popular se ha desvirtuado, ¿ok? También por el elemento psicosociocultural, porque para nadie es un secreto que el problema del venezolano tiene que ver con una anatomía, tiene que ver con una condición propia del modelo de desarrollo que se operativiza en América Latina y en Venezuela, donde cuestiones de tipo cultural, como póngame donde hay, yo me encargo del resto, fueron minando todo lo que era la corrupción, todo lo que era, y nosotros no hemos, en este proceso de supuesto cambio y de revolución, no se ha estado exento de eso, porque forma parte de nuestra Sí. anatomía como Venezuela. Más bien pareciera que se ha Entonces, profundizado en medio de la crisis, ¿no? En medio de la crisis. Todo el mundo quiere ser más vivo que los demás. Sí, la para defensa sobrevivir, del ¿no? venezolano. Porque la de crisis todo. no solamente está allí, sino en todo desde el hogar. O sea, hay De acuerdo. crisis desde la educación de familia, educación en la escuela, la educación en la iglesia, inclusive. O sea, hay una pérdida de valores tan Claro. grande, que es lo que ha hecho que todo esto genere una anomia. Anomia. o- Sí, es la palabra, anomia. Anomia. Sí. De hecho, ya lo hemos analizado Colectivo. en estos programas de que en Venezuela hay rasgos fuertes de una anomia social ya bastante profunda, social, ¿no? bien profunda. Sí, sí, señor. ciertamente, yéndonos ya, saliendo un poco de la parte política y yéndonos a lo que es la parte social, la doctora Pero ¿te Lolita- parece si esto lo tratamos en el próximo segmento, Sí, Richard? cómo no. Sí, vamos a tratar eso en el próximo segmento, porque de verdad que la violencia social en Venezuela es impresionante. Los niveles de criminalidad y de violencia a los cuales estamos llegando de verdad preocupan, y hay que ocuparse de eso, porque la crisis económica se puede resolver a corto y mediano plazo, pero resolver esos problemas, esas distorsiones sociales, nos va a costar mucho esfuerzo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado a la violencia. En el segmento anterior el profesor Richard Portillo mencionaba la violencia social desbordada en Venezuela. ¿Hasta qué punto estamos llegando a niveles muy peligrosos de criminalidad en nuestro país, Richard? Bueno, yo voy a comenzar esta parte con palabras de la doctora Lolita Nellar de Castro, ¿no? Nuestra maestra en criminología. La doctora Lolita siempre ha mantenido que a mayor crisis económica, mayor criminalidad. Y como uno de sus discípulos estoy convencido de eso, ¿no? Todo el problema de esta violencia radica en gran parte en el tema económico. Tenemos, por un lado,
el segundo país más violento de América Latina. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, solamente estamos por detrás de Honduras. Y tenemos el país con mayor impunidad solo detrás de Haití. Se estima en un 88% de impunidad, es decir, de cada 100 casos solo se investigan y castigan 12 casos. Todo esto en virtud de qué, porque consideramos, nos vamos a la teoría de la imitación, que las personas sin trabajar tienen tremendos carros, tienen medios económicos, la mujer es más bella a su lado, ¿verdad? Y vemos que no trabajan. Entonces, ¿qué hace el entorno? Imitarlo. Claro. Si a él le va bien, sin trabajar, sino que cometiendo delitos se mantiene con este estilo de vida y no le pasa nada, yo también voy a hacer lo mismo, porque no me va a pasar nada. ¿Por qué dice que no le pasa nada? Por la impunidad tan alta que tenemos. Son pocas las personas que reciben un castigo por el delito cometido. Y esto no solamente es achacado al Poder Judicial, se le puede achacar al Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, un fiscal que maneje más de 1000 causas al año, un juez que maneje más de 500 causas al año. Es imposible cumplir con el compromiso Bueno, asignado. en estos días Sería un colapso. me comentaba un estudiante que está haciendo pasantías en un tribunal, un estudiante de Derecho, que hay un tribunal, no recuerdo el cual, tiene 10.000 causas en materia de contrabando solamente. ¿Cómo un juez tiene tiempo y tiene capacidad para atender tal cantidad de casos? Mira, hemos incurrido en la violación de la misma ley. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece como principio garantista el juez natural. No se permite la creación de tribunales ad hoc o tribunales especializados. Y lo estamos viendo con los tribunales de delitos económicos. Esos tribunales son ilegales desde el primer momento en que empezaron a funcionar. Y ahí están. ¿Por qué? Por el tema económico. Porque atacar el bachaqueo, atacar el contrabando, y todos sabemos, ¿verdad?, que eso no es un problema que viene de la base, es un problema macro, no es un problema micro. Pero ese ha sido el problema justamente en este país, que todas las cosas son casuísticas. Nada tiene una programación, no, todo es casuístico. Según lo que esté de moda en el momento, eso, improvisar, sacan cualquier cuestión para improvisarla y tratar de hacer paños paliativos, porque no son soluciones. Es falso que aquí se ataque el contrabando de gasolina o de alimentos. Eso es falso. O sea, eso es una mentira que nos creemos, y lamentablemente todos los venezolanos, y bueno, aquí todos los zulianos nos hemos hecho prácticamente cómplices de toda esta situación. ¿Por qué? Porque pongan un chip, vamos todos, ponemos un chip para poder poner gasolina. Dios mío, el Estado no puede con los bachaqueros, digamos, de la gasolina, pero sí puede controlar a la gran mayoría de los ciudadanos que somos bien comportados y que nos comportamos dentro del deber ser. Claro. Y a nosotros sí nos van a poner un chip, pero no pueden con ellos que están pasando en su nariz la gasolina para el vecino país. Es correcto. Entonces, eso es una mentira más grande. En el caso, lo que mencionaba Richard, no solamente es la imitación del delincuente, ¿no?, del que está dedicado al narcotráfico, al sicariato, al robo, sino que hasta el modelo del contrabandista se ha convertido en una imitación. Porque ¿cuántas personas están dejando su oficio para convertirse en bachaqueo? Eso también es violencia social, Héctor. Totalmente. De alguna manera, el hecho de que el venezolano busque alternativas de subsistencia y sobre esas alternativas de subsistencia atropelle procesos, salte canales, lo que comentaba la profesora Lanomia, ¿ok? Busco maneras para sobrevivir, ¿ok? Independientemente que sea profesional, independientemente de que tenga una formación, voy en contra de eso porque necesito satisfacer necesidades que el sistema no me brinda. Correcto. Entonces, de alguna manera estoy buscando esas alternativas para resolver mi situación, y eso es violencia. Es muy difícil corregir ese tipo de distorsiones sociales, Héctor. Lo que siempre te he comentado, son procesos que van más allá del plano educativo, tienen que ver con formación, más allá de la educación en la escuela, de la educación tradicional en la universidad, tiene que ver con formación, y la formación toca el plano valor, el plano cultural, el plano psicosocial. Entonces son cuestiones de mediano o largo alcance que si no
entran dentro de la política de gobierno, de la política de Estado, si no se institucionaliza como necesaria para cambiar mapas mentales, predisposiciones mentales del venezolano, vamos a seguir en este atolladero y vamos a seguir más hundidos todavía. Te estoy escuchando y me estoy imaginando políticas de Estado, pero a muy largo plazo. Mediano largo, totalmente. La crisis económica la podemos resolver rápidamente. Hay economistas que hablan de que aquí se cambia el modelo económico y en un año hemos resuelto buena parte de los problemas económicos, pero estas distorsiones no se corrigen tan rápido. No, porque el modelo económico te lleva a todo un conjunto de acciones de tipo social y cultural que lo económico atiende cuestiones muy puntuales. Lo social tiene que considerar elementos que son propios del ser. Y al ser propias del ser, no se atienden de manera inmediata. Si estamos hablando, por ejemplo, de 16, 17 años de deformación social en Venezuela, estamos hablando de más de 30 años 16, para la reconstrucción. 17 sumados a los 40, a los sumados anteriores. a los O sea, estamos hablando de un proceso muy largo. Porque ¿no? vamos a ser claros, no es que todo es de 15 años para acá. Anteriormente también existían las distorsiones igualmente propias y que por esa razón esta gente se ha arraigado tanto. Es que yo creo que en la cuarta se sembró la semilla y en la quinta se regó muy bien. Incluso el Caracazo del 89, que fue un acto de violencia fue producto de exclusión, de insatisfacción de necesidades, de desafección política, y hablar de violencia en Venezuela no es hablar de ahorita. Es hablar de todo el proceso sociohistórico del país. Sí, lo único que las responsabilidades de todos. Lo único que lo que es hoy en día la politización de la Administración de Justicia está bastante fuerte. O sea, estamos hablando de que quizás en la Cuarta República podía existir, pero los jueces tenían autonomía de decisión. Los jueces hacían valer sus decisiones y cada uno de los poderes se ocupaba de la labor encomendada desde el punto de vista jurídico. Constitucional. Existían separación de poderes y hoy en día no lo existe. Hoy en día tenemos una Asamblea Nacional cuya función es legislar y que solamente ha legislado una sola ley en el año 2015, que es la ley habilitante. El resto de las leyes han sido legisladas por decreto con una mal llamada poder habilitante, ¿verdad?, que solamente se puede dar para casos de emergencia y para aspectos puntuales, ¿verdad? Y no, con esa ley habilitante se ha violentado el principio de reserva legal, el principio de oficialidad, y vemos entonces que una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la anterior a este periodo, ante todos los venezolanos nos dijo que no se justificaba esa separación de poderes, que por qué esa separación de poderes si todo debería girar en torno al Poder Ejecutivo. En el próximo segmento yo quiero que toquemos de cómo todo esto de lo que hemos hablado configura un estado de anomia que es bien grave, que está ocurriendo en Venezuela y que ya fue objeto de un programa, pero que quiero volver a tocar el tema porque es un tema al cual la ciudadanía debe prestarle mucha atención. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado a la violencia en Venezuela. En el segmento anterior dejaba al aire la inquietud. Todo este diagnóstico que se ha hecho en los segmentos anteriores configura un estado de anomia preocupante. Héctor, ¿cómo debe ser atendido este fenómeno como tal? La anomia entendida como el proceso que según Emily Durkheim implica la moralidad común, el debilitamiento de la moralidad común y por consiguiente el saltar lo normativo y lo establecido con la finalidad de conseguir satisfacer objetivos puntuales. En los últimos años en Venezuela se ha agudizado enormemente, la gente desmotivada busca algunas alternativas y sobre eso salta la ley. Y eso tiene entonces sus elementos de tipo estructural y cada vez hay gente más anómica en nuestro país y cada vez hay más violencia producto de esa anomia. ¿Okay? Ver la anomia y ver el tema de la violencia desde el punto de vista legal
nos invita también a verlo desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la educación, de la formación, entonces, dándole un carácter de integralidad al asunto. ¿Okay? El hecho, por ejemplo, de que nuestros niños en el colegio atenten contra otros niños, el tema del bullying, tiene también sus implicaciones en el plano familiar, como lo decía la doctora, en el plano de que quizás su padre, producto de estar en una cola o producto de estar en el trabajo, no presta total atención y él busca llamar la atención violentando a otros. Y es un tema que no es visible en muchos casos porque es cultural, es de valores, es intangible, no se puede atender y lleva al directo, a la violencia de cara a cara, pues que tiene el menor, la violencia incluso que tenemos nosotros, profesionales, docentes universitarios, sociólogos, que pese a que tenemos un plano formativo y un plano educativo, muchas veces saltamos a eso porque las injusticias no nos gustan, porque la necesidad apremia y porque estamos en una situación donde ya nos igualamos en función de ahí en una cola yo estoy conversando con la señora y se cole, yo digo, no se colen, ¿qué pasa? O sea, ya ahí uno, la perspectiva se pierde en función de que estamos de la situación que el entorno te está marcando el entorno, la situación contextual. A eso me refiero cuando decía que nos volvemos cómplices, claro, que todos terminamos siendo cómplices de la violencia de una u otra manera, porque hay muchas formas de ser violencia, muchísimas, hasta articulando. Yo soy violenta en eso, yo hablo y manoteo y sin palabras, doctora. Sin palabras, sin necesidad de mediar palabras, está violenta. Todos incurrimos en ello, pero obviamente hay unos puntos que son imperdonables. Hay, por ejemplo, y vuelvo al tema de la política de nuestros dirigentes, de nuestros gobernantes, ya sean nacionales, estadales, eso no puede ser porque ellos tienen que dar el ejemplo. Entonces, cuando tú ves que quien saca la gasolina son los que tienen las estrellas, digamos, ¿verdad? Y los que tienen la función de garantizar que la te seguridad. deben garantizar eso y que todo el mundo lo sabe, entonces, ¿en qué país estamos? Y todo el mundo lo sabe. Sí, es precisamente por el abandono, diría yo, por el abandono en que han incurrido para con nosotros, que somos los administrados, ¿no? Y eso se refleja de todo punto de vista. Solamente tenemos que tomar como ejemplo la violencia carcelaria, los mal llamados pranes o líderes negativos. ¿Por qué nacen estos pranes? ¿Por qué surgen? Porque el Estado los abandonó. El Estado abandonó a todos los privados de libertad, los abandonó a su suerte. No les brindó alimentación, no les brindó vigilancia, no les brindó protección, condiciones mínimas. Ellos crearon dejó en manos de los propios reclusos. Y ellos tuvieron que arreglársela crear entre ellos mismos, ¿verdad? Crear una empresa y que ese administrador de esa empresa se encargara de brindarles todas las facilidades que no le brindó el Estado. Pues aquí no entra un privado de libertad, no entra a un centro de reclusión para rehabilitarse. No. Entra para salir de allí, digamos, profesionalizados, pues, por decir alguna palabra, ¿no? Pero eso es producto de que los abandonamos. Los convertimos en un desecho humano, ¿verdad? Un depósito de desecho humano, abandonándolos a su suerte, sin saber que en muchos de esos casos son personas que pueden rehabilitarse. Y fíjate una cosa, ¿no? Hablábamos de impunidad, hablamos ahora de régimen carcelario y resulta que en este momento hay el plan Cayapa que está lanzando, devolviendo a la calle a cualquier cantidad de privados de libertad porque no caben en las cárceles, porque no caben en el retén El Marite. Eso no es motivar más la violencia en la calle. Es que se convierte en un círculo vicioso. Claro. Si nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece como principio la afirmación de libertad, que consiste en que toda persona debe permanecer en libertad mientras es juzgada, y ese principio lo revertimos porque los jueces lo ven como una estadística, mientras más privado de libertad tengo, mejor juez soy. Entonces, en un año envié para el retén El Marite a 500. Pero resulta que esos 500 que envié, después voy, me constituyo en el retén del Marite y les doy libertad. Entonces, es otra estadística más. O sea, di 500 libertades. O sea, soy un superjuez, porque tuve 1000 decisiones en un año. Y se convierte en un círculo vicioso en el que no vamos a salir. ¿Por qué? Porque las personas que le están dando libertad no están cumpliendo con los requisitos de ley para obtener esa libertad. Entonces, estamos convirtiendo las calles en un hervidero en ese sentido, ¿no? Muchas personas violentas. Usted habló ahorita de unos elementos de salubridad, de alimentación, de condiciones mínimas, ¿ok? Y si traspolamos esto al plano del venezolano y no al plano carcelario,
¿ok? Ocurre lo mismo. Estamos haciendo una analogía y estamos yéndonos a una situación bastante preocupante. O sea, que las cárceles ¿Ok? son el reflejo de lo que somos como sociedad. Sí, lo que decimos incluso nosotros los profesores universitarios, las universidades son reflejo del país, ¿ok? Y lo que está pasando en nuestros sistemas carcelarios, está pasando en nuestro sistema educativo, está pasando en nuestro sistema familiar, sociedad. está pasando en nuestro sistema, en todas las estructuras, ¿ok? Estamos teniendo una situación de insatisfacciones, una situación de desvirtuaciones que está llevando a un plano de violencia, a un plano de desafección, a un plano de anomia, ¿ok? Y eso significa crisis, y eso significa caos, y eso significa anarquía, y eso significa Héctor, cuando te todo escuchaba, un conjunto de situaciones que hacen que se direccione la mirada hacia Venezuela y hacia América Latina sobre el tema de la violencia. cuando te escuchaba ahorita decir todo eso, enseguida vino a mi mente la falta de gobernabilidad en Venezuela. Eso es un síntoma de falta de gobernabilidad, cuando un Estado no es capaz de garantizarle a sus ciudadanos un estado de bienestar, de progreso, de trabajo, ni siquiera le puede garantizar un estado de salubridad y de un régimen acorde para que pague cualquier ciudadano una condena por un delito que ha cometido. Eso es falta de gobernabilidad. Sí, hay un conjunto de elementos políticos allí que son propios de la jerga y de la conceptualización política, ¿no? ¿Qué te lleva a la crisis? ¿Okay? ¿Qué te lleva a la crisis? Que es el estamento macro, ¿okay? La falta de legitimidad, no estás legitimado. Incluso yo a mis estudiantes les digo, lleva esto al plano de la relación amorosa, ¿ok? Hay una fractura. ¿Y por qué esa fractura? Porque no estás legitimado en el seno de la pareja, porque no confían en ti, porque no, o sea, entonces eso te va a llevar al plano de la ingobernabilidad y genera fricción y ruptura y genera crisis. Es correcto. ¿Okay? Entonces todos estos elementos, ante estos elementos se está dando el tema de la violencia. O sea, como un elemento incluso, ahí entraríamos a otra discusión que yo pienso que no va a alcanzar el programa, hablar de causas de la violencia, Claro. porque de alguna manera no se justifica la violencia, pero en un contexto donde hablar incluso de estadística, ¿será que los divorcios están vinculados al tema de la violencia y no al tema de incompatibilidad de caracteres? Porque el tema de la violencia, ¿será que el factor exógeno ¿Te parece incidido? si dejamos ese tema de las causas para el último segmento que viene? ¿Cómo no? Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Regresamos en este último segmento del espacio dedicado en el día de hoy a la violencia. Héctor, en el segmento anterior hablabas de causas, hablabas de las causas que vienen desde la propia familia. ¿Qué otras causas pueden mencionarse como el origen de este problema de violencia que estamos viviendo en Venezuela? Bueno, las causas son de todo orden, porque incluso si nos vamos a lo que los expertos en criminología planteaban al inicio, de la institucionalización y del problema estructural de la violencia, entonces hasta los medios de comunicación tienen un papel preponderante en esto de la violencia, ¿okay? Por supuesto que sí. Desde los programas para niños hasta los programas de opinión, las telenovelas, todo un conjunto de elementos, ¿okay? Hablar de causas es hablar de múltiples factores de tipo cultural, de tipo político, de tipo económico, ¿okay? De tipo familiar. Entonces hay múltiples causas que llevarían a que la persona fuera violentara a otros, ¿okay? Psicológicas, sociales, culturales, económicas, políticas, ambientales incluso. O sea, el tema ambiental, estamos violentando a la madre tierra, estamos violentando a la Pachamama y estamos afectando y nos estamos afectando nosotros mismos, pues.
Entonces, decirte causas puntuales es, bueno, es detenerme. Tendríamos que hacer un programa dedicado solamente a eso. Son múltiples las causas. Entonces, el tema es, ¿qué vamos a hacer? Es correcto. ¿Cómo solucionar esto? ¿Qué vamos a hacer nosotros desde nuestros espacios de acción, desde nuestras instancias, para empoderar a la gente hacia la no violencia? O sea, es un tema que nos invita a buscar algunas alternativas porque parece que en esta situación de caos, en esta situación de crisis, en esta situación de anarquía, no hubiese respuesta posible a eso, ¿no? Entonces hay que sentarse a visualizar horizontes comunes como país, porque el tema no es solo económico, no es inyectando recursos, no es porque nosotros hemos tenido históricamente en nuestro país altos índices de Producto Interno Bruto, y eso no ha sido directamente proporcional a bienestar, condiciones y calidad de vida. No, hemos tenido un aumento de pobreza fue un mal igual. manejo, Hubo un mal manejo de ese mal manejo y esas políticas implementadas generaron exclusión, generaron desigualdad y generaron por ende violencia. Porque las luchas históricas del sistema mundo, desde la inclusión social, para ser visualizados y visibilizados, han sido violentas. Yo creo que es muy importante desde el punto de vista de una solución de todo este asunto que creamos en las instituciones del Estado. O sea, la confianza. Primer lugar, bajar el índice de delito. Y el índice de delito se baja no solamente creando mejores condiciones económicas para las personas, sino dotando a los órganos de administración de justicia de esos recursos que tanta falta le hace, haciendo más efectivo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, dotando a la Fiscalía de mayor cantidad de fiscales, de unos órganos de investigación bien dotados, los tribunales con mejores condiciones, porque para nadie es un secreto que los tribunales penales, el Palacio de Justicia, son un desastre. O sea, desde la arquitectura, pues, partiendo nada más de la arquitectura, ese domo en un sitio tan caliente como Maracaibo nos crea unas condiciones inhóspitas para ejercer el derecho. La poca cantidad de tribunales que hay, el difícil acceso del reo del centro de reclusión hasta los tribunales. Contamos con un solo autobús, el autobús a veces no tiene caucho, no tiene batería. Eso lo digo a mis alumnos y creen que es un chiste, pero por una batería dejan de realizarse juicios, traslados y obviamente juicios y audiencias. Y la cosa es peor cuando el reo está en otra cárcel. Y si está en otra cárcel, como ha sucedido en nuestra realidad con el cierre de la cárcel de Sabaneta, acrecenta todos estos problemas, ¿no? Pero si se dotase todo esto de las condiciones mínimas, por lo menos, y esto funcionara, porque el problema no es de ley, como dice Amalia, el problema no es de ley. Aquí, el problema es de estructura. Aquí queremos atacar todo como si el problema fuera la ley. No, el problema somos quienes los operadores hacemos que esas leyes se apliquen. Si esas leyes no se aplican, difícilmente va a bajar la criminalidad y difícilmente va a bajar la violencia social en nuestras calles. Yo considero que hay mucha cuestión de actitud de cada uno de los operadores, en este caso pues hablando de administración de justicia y llevándolo al plano de la social de todos los venezolanos, de tener una actitud en positivo. Yo creo en eso, yo soy una persona que he venido luchando y no me canso y todavía sigo en ello, estoy jubilada, sigo trabajando, todo, que todos tomemos esa actitud de trabajo, de producción. Lamentablemente tengo que decir que personal, porque yo no voy a trabajar para el vecino, voy a trabajar para mí y para mi entorno familiar, ¿ok? Desde esa perspectiva, pero ¿qué es el problema más grave que tenemos? Que estamos en un país donde el gobierno es populista y el populismo ha llevado a quererle dar el pescado en vez de enseñarlo a pescar. Entonces la gente, y son la mayoría justamente, ¿verdad?, los que tienen esa creencia y ese, como digo yo, le digo a mis hijos, el rancho en la cabeza, hay que quitarlo, hay que tumbarlo y tomar una actitud positiva, emprendedor, de producción, que sí hay, porque eso sí tiene este país, que aquí hay que hacer. Sí hay que hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro. Lo que pasa es que hay que tener la actitud y la voluntad para querer hacerlo y quitarnos esa mentalidad
del gobierno paternalista que nos dé, que nos dé, que nos dé y que nos dé. Efectivamente, las instituciones están hechas para que funcionen y no funcionan. ¿Por qué? Porque el propio Ejecutivo las tiene secuestradas. Esa es mi opinión. Hay que, en mi opinión, hay que comenzar a ver el tema de la violencia como un real problema social, ¿verdad? Porque hemos visto algunas alocuciones donde se dice que no pasa nada. Algunas no, muchas. Que no hay tal violencia, ¿ok? Cuando nosotros empecemos a entender que si no lo atendemos como un problema social y no impulsamos políticas donde se le dé el trato que merece y la prioridad que merece, vamos a seguir en este atolladero. Sí. Entonces ya es hora de que se comience, incluso se comience a ver desde la inversión, ¿ok? Y no hablo solamente en lo económico, porque lo cuantitativo a mí en muchos casos me da picazón. ¿Okay? Colocamos, invertimos y no pasa nada, no hay cambio, ¿okay? Entonces, más allá de lo cuantitativo, tiene que ver con elementos de tipo cualitativo, con claro, elementos de tipo intangible que no se ven y que son los que van a dar los reales cambios y van a dar los reales Yo creo que aquí hay que comenzar por el rescate de la institucionalidad. Es mi humilde opinión, yo no soy ni sociólogo ni criminólogo, soy un periodista, observador de lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que lo primero que hay que hacer aquí es rescatar la institucionalidad. En la medida que se rescate la institucionalidad y que cada institución esté ocupada de lo que tiene que ocuparse y que exactamente y que todas asuman esa visión integral del problema, podemos ir a acometer las soluciones a este problema. Podemos conseguirla partiendo del hogar, porque recuerde usted, estimado televidente, si no comenzamos nuestro trabajo desde el hogar, nunca podremos recuperar la paz y la tranquilidad que en Venezuela ha sido vulnerada. Por eso yo creo que hay que comenzar con el rescate de la institucionalidad para que esa institucionalidad sea el ejemplo a seguir por los ciudadanos y que esos ciudadanos contribuyan a la solución de un problema que es gravísimo, que es un problema de fondo, como lo decía al comienzo del programa. En nombre de la Universidad Rafael Belloso Chacín, les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este espacio en el día de hoy y por supuesto a ustedes muchísimas gracias por haber estado en sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad.